número 15 al 20. Del 15 al 20, Mateo capítulo 7, del 15 al 20, de manera alternada, y después vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Mateo 7, 15 al 20, dice así la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Acaso se recoge el umbral de los espinos o el higo de los azarotes? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Queridos hermanos, la Biblia nos advierte sobre los falsos profetas, que no es el tema de la predicación, pero quiero que entienda a dónde va el mensaje de la palabra de Dios. La Biblia nos advierte de los falsos profetas y luego los describe un poco, que vienen, vean ahí el 15, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Queridos hermanos, usted, al ser hijo de Dios, al haber sido salvado, rescatado por la gracia del Señor, usted es oveja. Usted está en el redil del Señor, ¿sí? Pero hermanos, muchas veces yo veo que cristianos con el tiempo pues son ovejas, pero empiezan a tener una conducta distinta a la de una oveja, y a veces se conducen no como ovejas sino como lobos. Yo quisiera, hermanos, que veamos hoy una comparativa entre la conducta de una oveja y de un lobo. Veamos las diferencias, y que usted como cristiano le ayude en su vida espiritual a decir, voy a tener la conducta, el corazón, el espíritu de lo que soy una oveja del Señor. No me puedo conducir como un lobo porque no lo soy. Ahora, hermanos, si alguien se conduce como un lobo, ¿verdad? Y no cambia su conducta, sin duda es porque es un lobo y no una oveja. Así que, hermanos, quiero hablar en este tiempo, el tema es conducta de oveja o conducta de lobo. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra conducta en el Señor? Debe ser a lo que somos. Si decimos ser ovejas, debemos tener la conducta de una oveja del Señor. Amén. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, guárdanos de los falsos profetas, guárdanos a nosotros mismos de dejar de tener la conducta de lo que somos, una oveja del redil del Señor. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, que tu palabra sea clara, eficaz, no por la habilidad de quien conduce el mensaje, sino por el poder, la gracia y la sabiduría del Espíritu de Dios. Sé con nosotros, Señor, háblanos a nuestro corazón y glorifícate en todas las cosas, y que podamos salir esta tarde, esta noche de la iglesia, convencidos que debemos cuidar nuestra conducta porque somos ovejas del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Pueden sentarse? Quiero que vean conmigo, hermanos, el Salmo 100. Salmo 100, por favor, Salmo 100. Dice la palabra del Señor. Salmo 100. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Amén. Versículo 3 dice la Escritura: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué dice después? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando somos pueblo de Dios, cuando somos salvos, la Biblia nos llama que somos el pueblo adquirido por Dios. Nosotros, hermanos, somos ovejas del Señor. Eso somos ahora en el Señor. Él es nuestro pastor de pastores y ahora somos sus ovejas. La Biblia nos dice, lo vimos en lo que estuvimos en el estudio el jueves, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia: a los pastores los exhorta que apacienten la grey de Dios. Yo explicaba a los hermanos
las ovejas no son de los pastores, nosotros los pastores, las ovejas son del Señor. Él es el dueño de las ovejas, ¿sí? Hay pastores que piensan que son dueños de las ovejas, ¿sí? Usted en su corazón no trae el sello del hermano Díaz, usted trae el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que es muestra que le perteneces al Señor. Somos sus ovejas. La Biblia también, hermano, nos habla de ello, pero también nos advierte, como lo acabamos de leer ahí en Mateo capítulo 7, que hay falsos profetas. Ahora, Dios nos guarde, hermanos, y por eso hay que cuidar la iglesia del Señor, pero los falsos profetas tienen algunas estrategias, los falsos maestros, que desvían a mucha gente de la verdad, tienden a entrar a las iglesias, a hacerse pasar por una oveja, pero por dentro la Biblia nos dice que son lobos rapaces, ¿verdad? Robadores, ¿verdad? De las ovejas, destructores de las ovejas. Ahora, hermanos, yo doy por hecho que todos aquí, por la gracia del Señor, somos hijos de Dios. Amén. Somos ovejas de Dios. Pero la Biblia sí nos enseña cómo es que podemos identificar. Al final es sencillo, no necesitamos mucha vuelta. Es fácil identificar y diferenciar. Aunque el lobo se vista de oveja, lobo se queda, ¿verdad? Aunque el lobo se disfrace de oveja, al final el Señor dice, mira, bien sencillo, por sus frutos los conoceréis. Al final, por su conducta, tú sabrás si es oveja o es lobo. ¿Estamos ahí, hermanos? Pueden disfrazarse por un tiempo, pueden actuar por algún tiempo, pero al final tú vas a ver de qué está hecho eso. O es un lobo, o es una oveja por su conducta. Trae vestimenta de oveja, pero aúlla. ¿Así no? ¿Has visto una oveja aullar? ¿Verdad? Gruñe. Se come otra oveja. Pues no es una oveja, solo trae la vestimenta por fuera de oveja, pero por su conducta concluimos que es un lobo. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? Por su conducta. Por sus frutos los conoceréis. Como un paréntesis, hermano, hay mucha falsa doctrina en internet. Tenga cuidado. Con vestimenta de ovejas, hay gente ahí que aparta el oído de verdaderos cristianos de la verdad y los seduce y los apartan del Señor. Tenga mucho cuidado. Ahora, hermano, en nuestra conducta, ¿tu conducta es de oveja o es conducta de lobo? Yo sé que eres oveja del Señor, pero ¿cómo es tu conducta? ¿Eres oveja o eres un lobo? Quiero que hagamos esta analogía y esta comparativa de la conducta de uno y el otro. A veces tomaré el ejemplo de la conducta del lobo, a veces de la oveja, para distinguir qué es uno del otro. Y si usted encuentra en algún punto que usted tiene conducta de lobo y usted sabe que es oveja, se conduzca como una oveja, como lo que es en el Señor. Amén, hermanos. Comencemos. La primera comparativa. El lobo, hermanos, es un animal mayormente solitario. La oveja es un animal gregario. ¿Qué quiere decir eso? Que la oveja, su manera natural de vivir es en un rebaño. Las ovejas solitarias es porque están extraviadas y perdidas. Pero es un animal que busca siempre estar con el rebaño. El lobo no. El lobo es un animal que mayormente le gusta estar solo. No le gusta estar en manada y solo se junta para dos cosas, los lobos: para cazar o para desplazarse de territorio. Para lo único que se juntan los lobos. Querido hermano, la Biblia nos enseña, vea conmigo, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos entonces a lo que dice la palabra del Señor en esta comparativa. ¿Tengo conducta de oveja o tengo conducta de lobo? Hechos capítulo 2. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, el versículo número 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, que dice, hermanos, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vean conmigo Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Quiero que vea que la iglesia del Señor es una iglesia gregaria. Somos ovejas. Nos gusta congregarnos, nos gusta estar juntos. Yo no entiendo, hermanos, por qué hay gente que le gusta la vida solitaria, ¿verdad? Hay gente que se acaba un servicio y se van. No tienen compañerismo con nadie, no hablan con nadie, ¿verdad? Viven vidas solitarias, ¿verdad? Hay alguna actividad, nunca están ahí, y sobre todo si se promueve el compañerismo, no van a asistir. No les gusta estar donde hay otras ovejas. Por cierto, si no te gusta congregarte, pregúntate qué tú eres, ¿verdad? Porque a las ovejas les gusta congregarse donde están el demás rebaño. Quieren asociarse y estar con los demás, ¿verdad? Y en una oveja, hermanos, esa es su naturaleza. Mientras que el lobo siempre quiere estar solo, apartado, ¿sí? Como cristiano, hermano, aprende a asociarte con los hermanos en el Señor. Amén. Aprende, hermano, a estar y conviviendo y tener buen compañerismo en el Señor con los demás hermanos. Mire lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 12, vamos para allá. Romanos capítulo 12, si usted es un cristiano que no convive, no le gusta la comunión, no tiene un solo ánimo con los demás hermanos, no se siente parte de algo, cuidado, usted está teniendo actitud de lobo, cuando en verdad usted es una oveja. Romanos capítulo 12, ¿lo tiene, hermanos? Romanos 12. Dice el versículo 16, pongan mucha atención. ¿Cómo empieza ese versículo? Unánimes, de un solo sentir, ¿verdad? De una sola alma, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La Biblia dice, sino asociándonos con los humildes. ¿Sabe que para poder asociarnos y tener compañerismo limpio delante del Señor se necesita un corazón humilde? Un grupo de personas humildes, ¿verdad? Que se pueden unir en el Señor. Eso es lo que es la iglesia, hermanos. Un cuerpo bien unido, bien concertado por todas sus partes. Querido hermano, no seas un lobo solitario. Aprende a convivir, aprende a asociarte con los hermanos, aprende a tener compañerismo con ellos. Hay gente que, y por cierto, hermanos, como iglesia nosotros cada vez que tengamos un visitante, demos una buena recepción, ¿verdad? En el amor de Cristo. Hay iglesias, hermano, que tú vas y luego te hacen sentir que no eres parte de ahí. Bien, nadie te saluda, nadie te hace caso, ¿verdad? Y todos somos nuestro grupo, somos usted quién sabe quién sea. Hermano, mire, toda persona que entre por esa puerta y venga aquí a escuchar la palabra del Señor debe ser bien recibido. Ahora, ¿cuánto más los que somos ovejas y ovejas? Amén. Si usted es oveja, quiere estar con otras ovejas y le gusta, ¿verdad?, asociarse con los demás hermanos en el Señor. Vea 2 de Timoteo capítulo 2. Y ahorita que leamos este versículo, me recuerdo el testimonio que dio hace ratito nuestro hermano Mario. Estaba recordando, vean, 2 de Timoteo 2, capítulo 2, 2 de Timoteo 2, versículo 22, dice la palabra del Señor. Huye también, 2.22, 2 Timoteo 2.22, huye también de las pasiones juveniles. Y note lo que dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿qué dice? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Me asocio con otros que también han sido lavados con la sangre de Cristo, con otros que quieren amar a Dios y busco asociarme con ellos. Hermano, la oveja es un animal gregario, se mueve el rebaño, le gusta estar en el rebaño con las demás ovejas. Pregúntese usted, ¿es su conducta la de un lobo? ¿Le gusta siempre estar aparte, separado, no tiene compañerismo con los hermanos? Querido hermano, tenga conducta de lo que es. La oveja se goza de estar en la casa de Dios con las demás ovejas, con sus hermanos en el Señor. Amén. Número 2. Dije que los lobos solo se juntan para cazar.
o moverse. A ver si me logro explicar. Los lobos solo se juntan si van de cacería o se trasladarán a otro nuevo territorio. ¿Saben, hermanos? Hay gente que es solitaria en la iglesia, pero logra hacer malas amistades dentro de la iglesia. Malas amistades dentro de la iglesia. Y estas amistades se dedican al mal dentro de la iglesia. ¿Cómo pasó al mal? Bueno, es posible que traigan o disipen o esparzan mala doctrina o falsa doctrina entre los hermanos. Normalmente un lobo no lo va a hacer solo, ¿verdad? Los lobos se juntan con otros lobos para la cacería. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Ok. Hay gente en las iglesias que para hacer de las suyas toman a más gente y inician la cacería. Así es. Hay gente, hermanos, hay gente que nada más viene a llevarse gente, ¿sí? Va a venir gente que se quiere llevarlos, ¿verdad? Y sacarlos de la iglesia, pero para eso se va a juntar con otras personas para tener fuerza en su ataque. Mire lo que dice la Biblia. Quiero que lea 2 Timoteo 2. Ahí mismo, 2 Timoteo 2. Versículo 16. Fíjese bien. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, o sea, de falsa doctrina, y su palabra carcomerá como gangrena. Y note, de los cuales son ¿quién? Himeneo y Fileto. Tenemos a dos, no está uno solito, tenemos a dos. Son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de ¿qué? De muchos. En la iglesia, los lobos, salen a cacería. No lo hacen solos. Buscan 1, 2, 3 hermanos y empiezan un movimiento para atacar la iglesia desde un punto, la falsa doctrina. ¿Estamos ahí, hermanos? Tengan mucho cuidado. Así se mueven los lobos. Vean conmigo Lucas 13:12. Espero que este versículo le dé mucha luz acerca de lo que estoy hablando. Lucas 23. Fíjense muy bien. Aquí la Biblia nos menciona a dos gobernantes, Herodes y Pilato. Fíjense bien. Lucas 23:12. Y se hicieron amigos. ¿Quién se hizo amigos? Pilato y Herodes. Aquel día, porque antes estaban. Okay. Herodes y Pilato eran enemigos, estaban enemistados. ¿Sabe qué los unió? Tener una posición en contra de Jesús. ¿Sí? Aunque Pilato se lavó las manos, al final, ellos lograron tener una amistad para estar en contra de Jesús o hacer algo en contra de Jesús. Usted puede leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Sin duda Herodes, ¿verdad?, logró la amistad con Pilatos. Escúcheme bien, los lobos así se mueven. Se juntan con alguien más. El motivo de su amistad o su unidad es hacerle daño a alguien. ¿Sí estamos aquí, hermanos? El motivo de su amistad es hacerle daño a alguien. Se juntan, no eran amigos, pero ahora son amigos. ¿Qué los une? Hacerle daño a alguien. Por ejemplo, si usted ha hecho una amistad con alguien y lo que le une es estar criticando, juzgando a otros hermanos, usted no está teniendo una conducta de oveja, sino de lobo. Solo se ha juntado para cazar, para la cacería, ¿verdad? Para a alguien hacerle daño. Cuidado, hermanos, esa no es la conducta de una oveja, es la conducta de un lobo. Examine sus amistades, qué hace, qué habla con ellos, para ver si son gente que de corazón limpio invoca al Señor y juntos nos animamos en la fe y juntos seguimos la justicia, ¿verdad? Y juntos amamos al Señor y juntos queremos servir a Dios, o nos hemos juntado para el mal. Nos hemos juntado para dañar a alguien, para murmurar contra alguien, para criticar a alguien. Esa es la conducta de un lobo, no de una oveja. No lo voy a ver por el tiempo, pero el número 16, solo se lo dejo, 16, 1 al 3. Se juntan Coré, Datán, Abiram y On. 4 hombres se juntan para derribar el liderazgo de Moisés.
y al sumo sacerdote Aarón. Ellos cuatro confabulan, ¿verdad? Y se unen y además influyen a 250 príncipes del pueblo para que juntos, voy a decirlo así, den un golpe de estado. Querían derribar a Moisés, querían quitar al líder puesto por Dios, y Coré anhelaba el sacerdocio que correspondía obviamente solo a los sacerdotes y no a los de la tribu que él pertenecía, de los hijos de Leví. Escúcheme bien, en la iglesia, hermanos, le enseño esto, no le tome extraño. Hay iglesias que sufren embates, ataques, hermanos se juntan en contra del pastor. Mire, el hombre que me ganó para Cristo, pastor de una iglesia allá en los Estados Unidos, me contó una historia. Yo no podía creer la historia hasta que, porque yo tenía como un año en el Señor, y yo dije, no, eso no es posible. Pero después de andar en el Señor y andar en el ministerio, yo digo, no, sí es posible. Él dice que él tomó una decisión como pastor y hermanos no les pareció. Y bueno, dicho sea de paso, esos hermanos eran diáconos, ¿verdad? Y sabe que esas cosas pasan, ya lo he enseñado en la iglesia, que iglesias se equivocan al darle autoridad a los diáconos, porque los diáconos en la Biblia no son autoridad en la iglesia, son servidores en la iglesia. Cuando se les da autoridad, hacen de las suyas, dividen iglesias, causan problemas, porque no, su posición no es de autoridad, es de servicio, sino que vayan al diccionario y sepan qué significa diácono, que es servidor de mesas, un servidor. Y normalmente se hacen grupos, ¿verdad? Y empezaron a atacar, ¿verdad? Al pastor, al misionero americano. Dice el misionero que él llegó un día a un servicio y había un grupo de hermanos parados a la puerta para impedir que el pastor entrara, su pastor, de 15 años de ser su pastor. Y algunos de ellos portaban cuchillos. Dice que salieron en la televisión en Estados Unidos, porque estaban dispuestos a hacerle daño al pastor. Yo digo, ¿por qué hizo hermano Brown? Me pregunté. Digo, a lo mejor se la ganó, pero no se crea, ¿verdad? Digo, no, hermano, fue una situación que no tenía nada que ver, pero que el diablo usó para que se levantara esta gente en contra del pastor de la iglesia y hacer daño a la obra del Señor. Queridos hermanos, tenga conducta de oveja. El lobo es solitario, pero solo se junta y lo unen malas motivaciones, muchas veces para hacer daño a otra persona. El Señor nos guarde de eso. ¿Amén, hermanos? Amén. El Señor nos guarde de eso. Solo lo voy a mencionar porque quiero adelantarlo y no quiero excederme del tiempo. ¿Sabe que entre los lobos hay jerarquías? Sí, hay jerarquías. Hay los de más nivel, los de segundo nivel. Los lobos tienen jerarquías. ¿Sabe que las ovejas no se manejan por jerarquía? Todas son ovejas y hay un solo pastor. Se acabó. Si los lobos sí manejan jerarquías. Querido hermano, en la iglesia del Señor, no lo voy a ver, Santiago 2, del 8 al 9, debemos tener un amor unos a otros y hacer todo sin hacer acepción de personas. No porque alguien posea más preparación o alguien tenga el nivel económico más alto, nosotros debemos hacer grupos o tener jerarquías. Somos ovejas del Señor y solo tenemos una jerarquía. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos tener cuidado en eso, hermanos. La Biblia, hermanos, nos habla también de otra diferencia. Quiero que entienda esta. Un grupo de personas estaba estudiando por qué los lobos de cierta región de los Estados Unidos, cada vez había menos lobos, morían muchos lobos anualmente. Hicieron un estudio por qué la población de lobos en esa región disminuía. Pensaron que la causa eran enfermedades que tenían los lobos, querían ayudarlos, pero se encontraron con un tema muy interesante. Los lobos se estaban matando entre ellos mismos. La población de lobos disminuía año tras año por las guerras, por jerarquía y poder, y se destrozaban unos a otros. Quiero que vea eso a la luz de Gálatas capítulo 5. Vean conmigo. Dice, hermano, eso no llega a pasar en la iglesia. Oh, no, sí puede llegar a pasar. Cuando nos conducimos no como ovejas, sino como lobos. Gálatas, rápidamente, hermano. Gálatas capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Bueno.
Hermano, Checo, ¿puedo abrir un ratito? Porque ahorita no pasan muchos carros. Sí. Gálatas, hermanos, capítulo 5, mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la actitud de una oveja, amarnos unos a otros, no dañarnos. ¿Estamos aquí, hermanos? No nos dañamos. Pero ¿qué dice el 15? Pero si os ¿qué? Mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Es posible en la iglesia del Señor llegar a tener gente con una actitud de lobo, que atacan, que juzgan, critican unos a otros? Y no, la oveja es del Señor y la oveja debe amar a su prójimo. Amén, hermanos. No tenga actitud de lobo. El lobo ataca, destruye. Yo te voy a dar un consejo. Si tú un día vas a la casa de un hermano y ese hermano te habla mal de otro hermano, tú no tienes nada que hacer ahí. ¿Están aquí, hermanos? Si tú vas a la casa de un hermano y ese hermano te habla mal de otro hermano en Cristo, tú no tienes nada que hacer ahí. Y si es tu hermano en Cristo, yo se los he dicho, ustedes pueden decirle: hermano, no está hablando mal así. Si tiene algo, vaya con la persona correcta. Pero no vamos a hacer aquí un chismarán. ¿Estamos aquí, hermano? No vamos a meternos en problemas. Somos ovejas. Los lobos se muerden. Los lobos se devoran unos a otros. Se matan unos a otros. Se hacen daños unos a otros. Las ovejas no. Amén. Las ovejas son del Señor. ¿Cuál es tu conducta? ¿Eres lobo o eres oveja? ¿Cuál es la conducta que tú tienes? Quiero entrar a la parte de la recta final. Las ovejas, hermano, siguen la voz del pastor. ¿Estamos de acuerdo? Siguen la voz del pastor. El pastor las conoce y le siguen. Vea conmigo Juan 10. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Juan 10, versículo 10, dice la palabra de Dios. Juan 10, 10. Perdón, vamos a ver 10:27. Vea conmigo 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué, hermanos? Y me siguen. Ok. Una oveja. ¿Usted ha visto? ¿Alguien se ha dedicado al campo alguna vez? ¿Sí? ¿Al ganado? ¿A los animales? ¿Verdad que los animales reconocen la voz de su amo? Cierto. Increíble, ¿verdad? Yo otra vez estaba en un rancho ahí en San Luis Potosí y fuimos a visitar en un ranchito a unas personas para hablarles de Cristo. Y el varón de la casa no estaba en la casa, había ido a dejar alimento a unos animales que tenía más adelante. Y estábamos esperando y había un cochinito, bueno, eran dos, y había unas vacas. Y aquel hombre ya venía a lo lejos y yo creo que escuchaban, ¿verdad? Él venía silbando y hablando y empezó yo pensé que solo los perros hacían eso, ¿verdad? Los perros oyen y se alborotan, mueven la cola y ya viene el amo. También los animales, el ganado se empezó a inquietar, ¿verdad? Y corrían y hacia un lado, hacia otro, emocionados. Y cuando llegó el dueño de ellos. Yo nunca había visto esa escena, ¿verdad? El cochinito estaba feliz, ¿verdad? Las vacas se movían y cuando él llegó, ¿verdad? Y empezó a acariciarla, yo pensé que estaba viendo un perrito, ¿verdad? Dije, mira qué hermosas las vacas. Así es, hermano. Las ovejas reconocen la voz de su pastor y lo siguen. Ahora, yo les he dicho cantidad de veces, ustedes, hermanos, síganme a mí mientras yo sigo a Cristo. Amén. Si yo un día no sigo a Cristo, no me sigan a mí. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Pero fíjense bien, las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. Pero los lobos, ¿qué hacen? Los lobos siguen a otro lobo. ¿Llamado? ¿Le conocemos? ¿Sí? ¿Pero cómo le llaman en las manadas al lobo que guía? Al alfa, ¿verdad? El famoso alfa. Siguen a otro lobo. Mire, cuidado, hermano. Si su pastor sigue a Cristo y su pastor le da un consejo de la palabra de Dios y usted llega a otra persona y le dice algo distinto, tenga cuidado de no estar siguiendo a un lobo alfa. Haga caso a la voz de su pastor, mientras esté haciendo caso a la voz del príncipe de los pastores.
Queridos hermanos, las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo siguen. Yo sé que la oveja, hermano, y no estoy haciendo alusión a nadie aquí, ¿ok? Yo también soy oveja, ¿ok? Amén. Como oveja, la oveja como animalito es torpe, hermanos, ¿sabían? Es torpe. Es de vista muy corta. La oveja, hermanos, dicen que no alcanza a ver más allá de 15 metros. Y cuando se agacha no ve nada, solo va buscando el pasto, el alimento, y puede llegar hasta extraviarse. Pero escúcheme bien, hermanos, debemos entender, queridos hermanos, que Dios nos ha dado su palabra y le ha dado a ustedes un pastor. Y necesitamos aprender a escuchar el consejo de Dios, el consejo del pastor, la predicación del pastor y ponerla por obra. ¿Estamos ahí, hermanos? Una oveja escucha la voz de su pastor y sigue a su pastor. Queridos hermanos, ¿cómo decirlo? Mire, ¿cuántas veces gente no pone en obra el consejo de su pastor? Consejo de la palabra de Dios. Y a veces viene el pastor, ¿qué hacemos? Y no hacen el consejo. No lo ponen por obra. Y después, hermano, pasan cosas terribles en la persona, en las familias, por no haber hecho caso al pastor. Escúcheme bien, hermano. Si usted es oveja, escuche la voz de su pastor y siga. ¿Estamos ahí, hermanos? Así debe de ser. El lobo no. El lobo escuchará a alguien distinto al pastor y hará su propia voluntad muchas veces. Vea conmigo rápidamente el Salmo 23. Por favor, Salmo 23. Vamos para allá. Un salmo bien conocido, Salmo 23. ¿Bien, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, fíjese bien, versículo 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Observe esto, por favor. Tu vara y tu callado, ¿qué, hermanos? Me infundirán aliento. Hay dos herramientas que el pastor usa para ayudar a la oveja: la vara y el callado. La vara es para dar dirección. El callado tiene más el sentir de corrección. Y hay algo más. El callado llegaba a ser, escúcheme bien, el arma con el cual pastores defendían a su rebaño. El callado, la vara era recta, mientras que el callado en la parte alta tenía era como un signo de interrogación, ¿verdad? La inversa. Y muchas veces lo metían al cuello de la oveja para guiarla. Primero usaban la vara. La vara, si una oveja se empezaba a desviar, los pastores venían y lo golpeaban como en el hombro de la oveja y la guiaban otra vez a ir y no desviarse. Y constantemente los pastores iban haciendo eso. Los pastores toman la iniciativa, van adelante, las ovejas siguen. Pero hay ovejitas que se van y el pastor tiene que ir y picarle para que vuelvan al camino. Esa es la vara, ¿estamos ahí? El callado era cuando la oveja era muy renuente o muy insistente en apartarse. Entonces tenía que ir usaba el callado, que tenía esta parte, ¿verdad?, donde entraba el cuellito de la oveja y la jalaba y la llevaba por un tiempo ahí para corregir su caminar. Okay. Al final la vara y el callado, según Salmo 23, ¿qué le hacen a la oveja? ¿La dañan? ¿Qué dice la oveja aquí? Me infundirán aliento. Es para mi bien, me da ánimo que mi pastor me corrija. ¿Estamos ahí, hermanos? Me da ánimo que me den dirección, porque soy una oveja del Señor. Pero también el callado era un arma que usaba el pastor contra los depredadores. La vara y el callado con el cual un pastor debe guiar a su iglesia es la palabra de Dios. Escúcheme bien. Si usted como cristiano es oveja, déjese corregir por su pastor. Amén. También, hermanos, yo entiendo, mi esposa no es la pastora. ¿Sí entienden eso, hermanos? ¿Sí? La iglesia que la pastora, mi esposa no es la pastora.
Es como si usted va al doctor y dice, mira, él es el doctor y la esposa es la doctora. ¿Por qué él es doctor? No, ¿verdad? Él es doctor, es la esposa del doctor. El presidente llega a la presidencia, su esposa es la presidenta, aunque lo dicho es lo correcto, es presidente también. No, ¿verdad? Es la esposa del presidente. En la iglesia del Señor es el pastor. Mi esposa no es la pastora, ¿no? Amén. Pero es la esposa del pastor. Y yo a ella le encargo, hermanos, tareas, consejería entre las hermanas de la iglesia. Yo le concedo, digamos, esa tarea a ella. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Y por lo tanto, también, si mi esposa un día le exhorta, le anima en algo, yo le he mandado a hacer eso. Yo le he pedido que me ayude con eso. ¿Estamos aquí, hermanos? La oveja se deja guiar, la oveja se deja corregir. Escúcheme bien, la oveja ve la vara y el callado como algo que le anima y le guía a andar en el rebaño, en el camino del Señor. Los depredadores o el lobo ven el callado o la vara, sobre todo el callado, lo ven como un arma en su contra. Hermanos, cuando un pastor les predica, cuando un pastor les aconseja con la palabra de Dios, muchas veces es para corregir. Déjese corregir, es para su bien. Amén. Déjese corregir con la palabra de Dios. No se ofenda, hermano. Yo no soy un pastor perfecto, pero yo no uso el púlpito para tirar piedras a nadie. Yo he escuchado hasta gente, dice, no, el pastor así nos apedreó. Discúlpeme, los pastores no aventamos piedras, pastoreamos, guiamos con la vara. Amén. Yo una vez fui a una conferencia al norte de México y iba yo a predicar, y antes de subirme a predicar había ahí como unas 1500 personas en esta conferencia, y me acuerdo que uno de los líderes de esa iglesia dijo, pastor, qué bueno que está con nosotros, péguenos duro, ¿verdad? Aviéntenos piedras, destrócenos la cara. Y dije, cálmense, hermano. Y dije, hermano, a ver, yo no he visto un pastor que va aventando piedras a las ovejas. Así no se pastorea. ¿Sí? Se usa la vara y el callado para guiar, para impulsar y animar a la oveja a hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí, hermano? Cierto, pastor. Amén. Cada vez que se ha corregido, dele gracias a Dios. La Biblia es útil, y entre las cosas de las cuales es útil para corregir, dice la misma palabra de Dios. Vea conmigo Proverbios para que entendamos la parte final de esto. Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. ¿Está bien así con la puerta abierta, verdad, hermanos? Amén. Aquí la ves. ¿Sí está mejor así o le cerramos? No. Está bien así. Dice la palabra de Dios, Proverbios 9, fíjese bien, hermanos, versículo 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Es bien hermoso, hermano, cuando tú corriges a alguien y esa persona lo toma para su bien. A veces no nos gusta que nos corrijan. ¿A usted le gusta que lo corrijan? A veces no nos gusta que alguien nos diga, estás mal en esto, corrígete. Pero el sabio, ¿qué hace? Lo corrige. Con la palabra de Dios, ¿qué hace? Ama a quien le corrige. Porque la vara y el callado nos infunden aliento. Pero hermanos míos, el lobo no se deja corregir. A ver, sácale usted al lobo con una vara y un callado, trate de guiarlo. Lo va a morder, ¿verdad? Le va a lastimar, lo va a tomar como una amenaza para él. Escúcheme bien, hermanos, déjese corregir. Los lobos no se dejan corregir. Los lobos miran la vara y el callado como una amenaza para ellos. Hermano, la Biblia no es amenaza. La predicación de tu pastor no debe ser una amenaza. El consejo de tu pastor es vara y callado para que andes en el camino del Señor. Amén. Se oveja, no lobo. Voy a terminar con esto, hermano. Voy a mencionar. El lobo es un animal nocturno. Le gusta andar de noche, en las tinieblas. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, no lo vea, versículo 11, que nosotros somos hijos de luz y que debemos reprender las obras de las tinieblas. Nosotros no somos de la noche, somos del día. Somos luz en el Señor.
La oveja, hermanos, anda en el día, come en el día, trabaja en el día y la noche la usa para descansar. Los lobos andan de noche, andan en las tinieblas, movidos, ¿verdad? Es un animal nocturno. Hermanos, el cristiano siempre debe andar en luz. ¿Amén, hermanos? No en tinieblas. Y por último, hermano, el lobo, se lo voy a expresar así. Estaba un pastor muy anciano, había pastoreado por más de 60 años la misma iglesia. Y le dijeron a él: pastor, ¿cómo le llamas tú a un pastor que castiga y lastima a su iglesia? Dijo: esos no son pastores, esos son patrones. Y luego alguien se levanta y le dijo: pastor, ¿y usted cómo le llama a una oveja que ataca a su pastor? Dice: no, las ovejas jamás atacan a su pastor, esos son lobos. Hermano, en el nombre del Señor, yo le ruego, le pido que jamás, aunque este siervo no sea lo que debe de ser, jamás ataque a su pastor y a ningún otro siervo de Dios. Yo como iglesia, hermano, quiero enseñarles, aquí hay otras iglesias en esta ciudad y son iglesias del Señor. Nunca ataquemos, critiquemos a otro siervo de Dios. Amén. Jamás lo hagamos. Jamás lo hagamos. Usted no me va a escuchar desde este púlpito hablar mal de ningún pastor. Nunca lo voy a hacer. Pastor, pero es que son bien terribles, son gente mala. Bueno, hermano, puede haber sectas, falsos maestros, y con eso no vamos a tener ningún consentimiento, ¿ok? Pero hay otras, son iglesias del Señor y debemos respetar a cada siervo de Dios. Amén. David mismo, en la Biblia, teniendo al rey Saúl, un rey que se comportó mal ante los ojos de Dios, pero David nunca sintió permiso como para, si tú tienes una mala conducta, yo te ataco a ti, Saúl. ¿Se acuerda que lo tuvo para matarlo y no lo mató? Cierto. ¿Y qué dijo David? Acá hablando que Dios lo librara de hacer algo contra el ungido del Señor, aunque la conducta de Saúl era terrible. Lo respetó por ser un siervo del Señor. Queridos hermanos, yo te ruego en el Señor, ten conducta de oveja. Que el Señor nos permita ser una grey, un rebaño, una buena congregación, que cuando el buen pastor nos tenga, ¿verdad?, nos viniera a ver y a pastorear, seamos dóciles, nobles, corregibles, unidos como congregación, que no se dañan unos a otros, que escuchan la voz de su pastor, del pastor de pastores, y lo siguen. Pero para eso hay que tener conducta de oveja y no de lobo.